Bueno, vamos a meter un poco en el tema político. Vamos a saludar a un colega y amigo nuestro que se llama Daniel Largo, es sociólogo y periodista. Daniel y analista político, por supuesto. Bienvenido, Daniel Largo, a Clickcracia, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Roger. Gracias por invitarme. Qué alegría. Señor. Hace muchos meses que no venía por acá. Sí, hacía días, hombre, estaba como perdidito usted, pero ya está acá con nosotros y va a estar más a menudo para que nos ayude con el análisis de temas como el que vamos a tratar en este momento. Decimos nosotros que los influencers van a jugar un papel muy importante en estas elecciones del año entrante. No es nada nuevo. Los influencers y las redes sociales han venido jugando un papel muy importante en el tema político electoral. Pero aquí hay un aspecto que dispara en la mente de los periodistas y va a hacerlo en la mente de los internautas y televidentes, y es una confrontación que hay entre influencers y el precandidato a la presidencia de la República por el pacto histórico, el director del DAPRE, Gustavo Bolívar. ¿Cuál es que esa pugnacidad que existe entre influencers y Bolívar, Daniel? Pues Roger, mira, en este momento lo que pasa es que Bolívar sacó unos trinos y sacó un video hablando de la publicidad política pagada, donde prácticamente estaba diciendo que todos los que estaban en contra de él o algunos influencers que hoy no se sentían representados en él o estaban en desacuerdo con él, estaban pagados. Entonces, básicamente comenzó a decir que los influencers simplemente tenían motivaciones económicas, que eran básicamente unos mercenarios y querían de poner la cara. Es decir, que aunque él no los atacaba directamente diciendo que no podían no podían dar sus opiniones, básicamente sugirió que todos los que estaban hoy en contra de él y que en algún momento estuvieron con él estaban siendo pagados por otras campañas. Algo que generó entre estos influencers de redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿cuál sería la palabra? Gran indignación, porque es como si él estuviera supeditando la capacidad de pensar, de opinar, de sentir, como algo exclusivamente amarrado a lo económico, y como si necesariamente para uno tener una opinión favorable o desfavorable le tuvieran que pagar. Bueno, pero entonces llama bastante la atención, digamos, la susceptibilidad que esto genera. Pero bueno, no es ninguna mentira que a los influencers, no a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Se les paga para que influyan a favor de un producto en publicidad y a favor de un personaje en política. Pues eso no tiene vuelta de hoja. Aquí lo que llama la atención, por lo que usted cuenta, Daniel, es que, mejor dicho, se me está pareciendo Gustavo Bolívar un poquito al ex canciller Álvaro Leiva Durán, que mientras están adentro son parte de un gobierno maravilloso. Después, carticas van, carticas vienen y mejor dicho, se muestra lo desleales que son. Aquí me suena, no exacto, pues, porque cuando estaba adentro, no es exactamente lo mismo, pero cuando estaba adentro con la posición favorable en torno a los influencers, bienvenida a la voz de los influencers, pero ahora supuestamente es negativa porque no están con él. Mire, hay una cosa con Gustavo Bolívar, y eso yo creo que los que hemos estado en redes sociales y tenemos no solamente las redes como X o eso, sino las redes en términos de amigos y conocidos, sabemos. Gustavo Bolívar es un hombre que se debe también a estos influencers, se debe a estas personas que lo visibilizaron, a estas personas que le dieron RT, a estas personas que lo comentaron. Listo. También se sabe que no sé si era su community o él mismo, a algunos influencers les podía pedir denme un RT o ayúdenme o defiéndanme, ¿cierto? Eso pasaba. Pero ¿qué pasa con esos individuos cuando llegan al poder? Listo. Son los más diáfanos, transparentes, puros, angelicales, ¿qué es lo que tratan de mostrar? Y entre otras cosas, bueno, estamos en el tema del marketing político, entonces en el marketing, ¿qué es lo que hacen los políticos? Tratar de vender una imagen, tratar de venderse como un producto. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la marca que quiere vender Bolívar? Es decir, la marca de la pureza,
sea, mejor dicho, Bolívar es Manuelita, un político de alta pureza, básicamente. Entonces, al tratar de vender esa imagen, tratan de olvidar lo que fueron, de dónde vinieron. Y cuando llegaron al poder también les pasó algo, es decir, mientras en las cámaras decían nos estamos olvidando de nuestra gente, nos estamos olvidando de los que nos eligieron, realmente a la gente que les ayudó, a la gente que les colaboró, no le volvieron a responder el celular, no le volvieron a responder el WhatsApp, no le volvieron a responder un mensaje por X. Entonces, ¿ahí qué sucede? También los políticos comienzan a tener un desgaste, comienzan a tener una especie de desengaño. Cuando está el desengaño, yo, si voté por Bolívar o si yo apoyé a Bolívar ayer, hoy digo, este hombre no me representa. Y hoy en día, cómo está la campaña política? ¿Cómo está la izquierda? La izquierda tiene diferentes candidatos, unos muy fuertes, unos muy posicionados, otros con muchos recursos. Y yo creo que la candidatura a la alcaldía de Bogotá marcó un punto de inflexión. Es decir, los influencers no fueron tenidos en cuenta, todo el mundo los buscó como... Imagínense usted lo siguiente, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan un poco cómo es el tema de los influencers. Wally saca el último video de Wally, y si ustedes pueden constatarlo ahí, los que están detrás de cámara en YouTube, fue visto alrededor de 140,000 veces. Vayan ustedes, miren el último video de ayer o de antier de Blue, de la FM, cuántas reproducciones tuvo, para que veamos la magnitud de lo que significan estos individuos. Es decir, en efecto se llevan audiencia, tienen una gran parte del pastel, son personas que son escuchadas, que tienen credibilidad entre la ciudadanía, entre esas ciudadanías libres que hablamos. Entonces, ¿cómo se sienten los influencers cuando ellos les dicen, no, venga, trabajen gratis, venga, colabórenos, mire qué es la causa, hágalo por la causa, ¿cierto? Pero cuando después se enteran que los candidatos le dan a Caracol y RCN más de 3.000 millones de pesos en pauta, ¿cómo se sienten ellos? Pues la gente se siente por lo menos defraudado. ¿Listo? Entonces, así es lo que está pasando. Con Bolívar pasa eso. Y hoy en día, yo no sé quién se le pareció la estrategia de confrontarlo con los influencers. Entonces, yo lo que te quiero decir es que él prácticamente cerró la puerta, porque si él dice, solamente si alguien va a hablar bien de mí, tiene que colocar el hashtag publicidad política pagada PPP. Yo digo, yo no estoy dispuesto a eso. Roger decía algo y para darle la palabra a Germán. Para nadie es un secreto. Yo digo, hombre, eso se tiene que manejar con pinzas porque no se sabe cómo se manejan los influencers en Colombia. Si existe una agencia, si no existe una agencia, quién maneja, quién no, cuánto cobran, si cobran por trino, si cobran por tendencia, cómo lo hacen, ¿cierto? ¿Quién tiene ese contacto? A la vez pasada atacaron a un tipo que se llama Brandman, pero el tema con los influencers de Twitter no es totalmente claro. No es totalmente claro cómo se maneja. Y en efecto, Bolívar lo que le dijo es, ustedes no me interesan, ustedes no valen nada, yo con ustedes no quiero tener nada. Si están conmigo, chévere, pero si están conmigo, sepan que yo ya coloqué un manto de duda sobre ustedes por si me critican, si tienen la osadía de criticarme, ustedes ya sí, ustedes lo están haciendo bajo órdenes de un tercero que les está pagando para que me critiquen. Mejor dicho, Bolívar inteligentemente lo que dijo es, soy criticable para la misma izquierda. Daniel, buenos días. Buenos días, Germán. Voy a leer textualmente lo que publicó Gustavo Bolívar para que, digamos, que hagamos precisión, porque digamos, yo tengo una pregunta de si de pronto él no tiene razón en parte con lo que está diciendo. En la publicación que él hizo, que le generó todo ese tipo de reacciones adversas, dice él textualmente, ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí y que hablaban más de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente. El engaño no le hace bien a la democracia. Es decir, influencers que hablaban bien de él, claro lo dice, y que hablaban mal de otros candidatos, y ahora se cambió la torta. Hablan bien de los que antes a ellos no les gustaban y ahora comenzaron a criticar durísimo a Gustavo Bolívar. ¿Y cuál es la explicación de esto? Porque ese cambio, ese giro, ahí es donde entra el tema de si les pagan o no les pagan. Y yo vi por ahí algunas publicaciones de personas que son muy, muy activas en redes sociales que se sintieron como aludidas y le respondieron a Bolívar, a nosotros no nos están pagando, eso lo hacemos gratis. Pero entonces, ¿por qué cambian estos influencers simplemente de un momento a otro
critican a unos y alaban a otros y ahora hacen lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Bueno, te hago la pregunta, porque muchos pensábamos, por ejemplo, que Francia Márquez era una gran oportunidad para el país, una gran oportunidad para las mujeres, una gran oportunidad de visibilizar las etnias, y porque hoy en día, después de 2 años, a pesar de que han dicho que no le han dejado hacer nada, uno ve una inoperancia cuando uno se da cuenta que el ministerio lo que ha gastado ha sido parte de lo que el Ministerio de la Igualdad gastó ha sido en parte en burocracia. O sea, yo hoy puede que no me sienta tan representado por esta señora, puede que no la vaya a atacar, pero yo hoy en día digo, pudo haber hecho más, o hubo negligencia, o qué pasó ahí, desconocimiento, mediocridad. Entonces, la opinión pública, Germán, la opinión pública no es estática, no es totalmente vertical, no se mantiene, no es uniforme en el tiempo. La opinión pública cambia y cambia dependiendo de los contextos, los escenarios, los actores. Vale, por ejemplo, hace 10 años uno como veía a Roy Barreras, cuando era totalmente uribista, cuando estaba, pero después tuvo otra posición cuando estaba con Santos, su papel con La Paz. Entonces, son individuos que de alguna otra manera en el tiempo van generando también, bueno, de resistencias, aceptación, como también hay otros que pasan, como puede ser por decir, Fajardo, que antes uno le decía, no, tan tibio, no critica a nadie, pero uno dice, ve, es el más crítico de Gustavo Petro. Entonces uno dice, o era tibio o era conveniente, y comienzan a tener una visión diferente de estos políticos. Entonces la opinión pública es una opinión que va cambiando, que se va transformando, y los influencers son ciudadanos. Le dicen influencers porque tienen la capacidad de que sus ideas calen en la gente. Mire, por ejemplo, Levi Rincón, el estilo de Levi Rincón. Levi Rincón es un patán, es un guache, es el tipo que dice la vulgaridad, como decía Jaime Garzón. Este país se escandaliza por un hijo de putazo, pero no se escandaliza por el niño que está vendiendo dulces en los semáforos. Eso es este país de doble moral. Ese señor tiene un nicho y hay gente que le gusta su espontaneidad, y ese muchacho lo que escribe, la gente le dice bien, que entre otras cosas es de los tuiteros que desde que antes de que estuviera la inteligencia artificial escribía mejor en Twitter, sin errores de ortografía, buena sintaxis, un muy buen escritor. Entonces se ganaron su credibilidad a pulso. Que antes creían en ellos, sí, hoy en día ya ese personaje no los interpreta, ya ese individuo, ese Gustavo Bolívar, ya hoy a muchos no los representa, y es normal. Pero bueno, o sea, yo estoy la verdad, estoy como, aquí dice Carlos Duarte. Recuerda que nuestros internautas inteligentes son primero. Carlos Duarte dice, lo peor que le puede pasar a la izquierda es que en la consulta gane Bolívar. Por él perdimos Bogotá, dice Carlos Duarte. Sus guiones son de solo narconovelas. Sabemos pues que Gustavo Bolívar es un escritor muy reconocido por ello. Marta Chávez dice, qué pesar con Gustavo Bolívar, me decepcionó. De todos modos, no era mi candidato del pacto, dice Marta Chávez. Carlos Duarte continúa diciendo, no tiene discurso. En segunda vuelta, por su imagen negativa, la izquierda pierde, insiste Carlos Duarte. Marta también está de acuerdo en que el candidato no de la izquierda no debe ser Gustavo Bolívar. Pero todo lo que estaba diciendo yo, Daniel, y como así, como sentado en una ventana viendo la pelea de dos vecinos, y se dicen, se sacan la lengua, se insultan. Ojalá. Hay una cosa que es absolutamente cierta, y uno de pronto le da la razón a uno de los dos vecinos y ellos agarrados allá. Esto es lo que estoy viendo acá. Gustavo Bolívar agarrado con los influencers, cuando hay algo que en este país está muy definido con base en nuestra constitución política de Colombia, y es la libertad de expresión, es la libertad de prensa. Cada quien dice, expresa, opina, piensa libremente respecto de un personaje como Gustavo Bolívar, respecto de una situación cualquiera del país. Entonces, eso no tiene vuelta de hoja. Que la libertad de prensa está fletada en muchos casos, eso es cierto. Por eso lo decía yo también al principio
Daniel, eso no tiene vuelta de hoja. O sea, a un influencer le pagan para que anuncie un producto, ¿cierto? Y el producto puede ser comercial y el producto puede ser económico, perdón, político. Entonces, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, libertad de prensa, en todo caso ellos trabajan y se les paga. Si no el que me pague hoy, a ese le sirvo. Si no me pagan, no le sirvo a él, le sirvo a otro. Entonces, yo no sé cuál es el enredo de esto. Lo que yo dice es que esta gente es muy importante y me gustó mucho cuando usted habla de Wally y dice 194.000 o no sé cuántas lecturas o visualizaciones, muchas más que las que tiene Blue o las que tiene cualquier medio de comunicación tradicional masivo de esos corporativos que también están fletados. Daniel, ellos tienen en su agenda una orientación muy clara a favor o en contra, pues está claro. Mira una cosa, Roger, yo meto la cucharada. Sí. A principios del año yo hice un análisis de alrededor de 40 medios alternativos de comunicación. Esos 40 medios alternativos que estaban entre, pues, porque estábamos haciendo un proceso aquí en Colombia, tratando de organizar una red, estaban distribuidos por todo el país. Entonces teníamos medios que estaban desde Barranquilla, teníamos medios por los lados del Valle, teníamos medios también en Arauca, es decir, en diferentes lugares. Cogí todas las redes de ellos, de 40 medios alternativos. La idea era que estos medios no tuvieran menos de 2 años de existencia. De ahí para allá, entonces teníamos de 3, 4, 5, 10 años. Cogí todas las redes sociales, X, YouTube, Twitter, o X, Facebook, bueno, ya mencioné TikTok y otras. Organicé todo esas redes sociales, ¿cierto? Porque hice el diagnóstico, organicé cuántas entradas, cuántas personas los leían mensualmente en los blogs y eso. Usted no se alcanza a imaginar que no le llegábamos siquiera a uno de estos influencers intermedios, 40 medios alternativos. No llegábamos a alcanzar, por ejemplo, a una persona como Físico Impuro en las reacciones de Twitter. Entonces, no, el punto de vista mío es que también es gente que se ha hecho a pulso que también están comunicando y muchas veces nos damos cuenta de cosas políticas por ello, ¿cierto? Porque a veces están ahí como a la orden del día. Sí, pero venga, Daniel, o sea, influencers no son todos, son unos cuantos muy reconocidos que tienen miles de seguidores, son muy pocos. Usted dice los nombres. Yo la verdad no soy experto en este tema. Yo sé de Wally, por ejemplo, porque aquí lo traímos una vez enfrentado con, ¿cómo se llama? El director de Blue Radio, con Néstor Morales, que fue una cosa absolutamente lamentable desde el punto de vista de Néstor Morales, atacando a los alternativos. Eso fue cuando, precisamente usted sabe de esto, Daniel, eso fue cuando se anunció el año pasado la ley de tercios, que el presidente de la República, mediante directiva presidencial, iba a destinar el 30% de el recurso destinado a la pauta publicitaria a los alternativos. O sea, ya no todos se le iban a entregar a estos medios grandes. Entonces eso generó una reacción violentísima de parte de los directores de Blue, de Caracol y demás, maltratando a estos personajes. Y entonces yo recuerdo que lo traímos acá y yo recuerdo que incluso lo subía por ejemplo, a mi propia red, que es pequeñita, de TikTok, y la cantidad de reacciones a favor de Wally y en contra del otro, eso es absolutamente diciente. Entonces, no recuerdo cuáles son, o no sé cuáles son los verdaderos influencers, pero lo cierto es que las redes sociales y el que tenga influencia, pues obviamente es una estrategia comunicacional muy importante para quien quiera hacerse asesorar. Eso no tiene vuelta de hoja. Y lo que hay que hacer es pensar en, de pronto, que eso sí escuché y no hemos hablado de eso, en cierta regulación. Debe haber regulación, como hay con las encuestas, debe haber regulación con los alternativos, por ejemplo, porque no hay regulación con lo que dicen los medios de comunicación tradicionales. ¿Cierto? Perdón, tenemos que, a ver, veo ahí a Germán y a Javier. Javier, ¿quiere decir algo? Pues con los buenos días, Daniel, un gusto tenerlo de nuevo por acá. La pregunta que yo me hago es porque cuando precisamente Roger habló de la ley de tercios,
pero antes hubo otro episodio que hay que recordarlo aquí en Clickracia, y es que se anunció por parte del gobierno la contratación de algunos influenciadores. El primero que salió a defender esa posibilidad y el primero que dijo yo los voy a contratar fue Gustavo Bolívar, cuando era el director del DAPRE. Hoy sale en una pelea con ellos. Lo que a mí me llama la atención es que la izquierda, el progresismo, si se quiere, en los últimos meses, frente a toda esta arremetida de la derecha, ha actuado, digamos, de manera unísona. Hoy se puede vislumbrar que hay resquebrajamiento dentro de la izquierda con esta posición de Gustavo Bolívar. Mira, hay que entender dos cosas y yo creo que de dónde viene eso. Resulta que un tipo que para mí siempre me ha parecido un tipo alucinante, Daniel Mendoza, es un hombre muy agresivo, muy virulento, el que sacó lo del Matarife, la serie contra Álvaro Uribe. El hombre se ha ido lance en ristre contra Gustavo Bolívar. El hombre ha sido muy vulgar contra Gustavo Bolívar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 días? El hombre Mendoza pasó de decirle a todo el mundo la alternativa de Roy Barreras, con Roy Barreras vamos a ganar, con Roy Barreras es el único que puede ganar porque Gustavo Bolívar no puede. Y ahorita pasó a decir, no es con Roy Barreras, me equivoqué, es la doctora Carolina Corcho. Y ahí está el hombre. Mañana quién sabe quién podrá ser pues para este individuo. Entonces, claro, hay diferentes candidaturas y hay unos que tienen mucha más fuerza. Por ejemplo, este Mendoza tiene muchos seguidores, tiene mucho eco en las redes sociales, porque si uno en un país como estos, como Colombia, se mueve entre la dialéctica del amor y el odio, y hay una gente que odia a Álvaro Uribe, personaje representa básicamente a estos ciudadanos, ¿cierto? Que no quieren al expresidente Álvaro Uribe. Entonces ahí hay como ese malestar. Pero les quiero dar dos datos. Uno, Carolina Corcho ya sacó un trino diciendo que ella no autorizaba, dice, desautorizo cualquier manifestación de ataque personal a mis contradictores políticos, a mis contendores políticos, en el marco de la competencia electoral que inicia el pacto histórico. Entonces, eso es algo muy importante de lo que dice Carolina Corcho. Mejor dicho, bajémosle a las tensiones. Y lo otro es que, presten atención, hay un grupo de influencers que se denominan Unir Más, que ellos quieren ya tener una representación en el Congreso. Están pensando en cómo van a sacar, entre ellos van a apoyarse para la Cámara, para el Senado, y a este grupo, que en este momento les puedo decir que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí unos 12, cuentan con más de 4 millones de seguidores en redes sociales. Entonces, mire que la dinámica política se reconfigura y comienzan esos personajes a tener más relevancia de la que tenían y comienzan a decir, venga, hagámonos contar. Y eso también tenemos que leerlo para entender realmente esto de los influencers, qué significa, qué connota y a dónde nos puede llevar, y sobre todo cuál es la importancia y trascendencia de sus opiniones en las redes sociales, porque les dicen influencers precisamente por eso, porque influyen en el pensamiento de los demás. Y lo que decía Roger ahorita es muy significativo. Claro, pues porque el tema de la pauta, pues, toda la vida hemos visto que modelos, presentadores de televisión, etcétera, aparecen en la pauta de televisión porque son referentes para una gran cantidad de ciudadanos. Y cuando las empresas toman a un modelo o a un presentador o a un jugador, lo que sea, no lo hacen de manera ingenua, sino que tienen que ver qué representa a estos individuos para la sociedad. Imagínate donde Shakira le diera por hacer una campaña, por ejemplo, para Jabón Rey, no sé, para cualquier marca colombiana. O sea, eso sería totalmente impactante. Daniel, yo quiero insistir en lo que yo mencionaba hace un rato, porque qué bueno haber tenido el video de Gustavo Bolívar para entender un poquito qué era lo que él planteaba. Yo lo veo y en el video dice que esas personas que antes lo defendían a él, digamos que gratis, ahora lo atacan, pero él sospecha que es porque les están pagando y que él no le ve ningún problema a eso, simplemente es, si les están pagando, entonces digan que eso es publicidad política pagada, y si él lo hiciera, pues también lo haría. Eso fue, digamos, que lo que se le vino encima a él, porque los influencers se sintieron tocados, algunos, porque él no mencionó, no dio nombres propios, simplemente me imagino que los que atacan a Bolívar, que antes lo defendían, pues se sintieron aludidos y salieron algunos a decir, a mí no me están pagando, pero insisto, él se refería a estas personas
que al parecer estuvieran recibiendo dinero de otras campañas para atacarlo a él ahora cuanto antes lo defendía. Insisto, no es que esté mal, lo dice en su video, sino que pongan que es que eso es publicidad política pagada, como si fuera en un comercial de televisión o de cualquier otro medio, para aclarar, y no es que simplemente decidieron cambiar de opinión libremente, sino que hay un interés económico que es legítimo. Pero yo te digo algo, Germán, pues yo tengo en mis redes sociales más de 70.000 seguidores y también tengo un enganche y yo para criticar a Bolívar lo hago gratis. Pues. Es decir, es que no necesariamente no está supeditado por el valor económico. Es posible que haya gente que lo haga, sí, pero es que también es el hombre, no representa totalmente lo que para algunos sectores alternativos él cree que representa. Aquí hay más opciones. Entonces no podemos colocar a la gente en que todo el que critique a Bolívar, que mire lo que ha logrado. Todo el que critica a Bolívar, que antes pudo haber estado con él, ya hoy en día lo está haciendo supeditado porque le están pagando, ¿no? ¿Que es posible que eso suceda? Sí. Pero que también hay gente que lo haría gratis porque simplemente el hombre no respondió con sus expectativas también. Por ejemplo, ¿qué pasó en Antioquia con el alcalde de Ituango? Pues, sí Prosperidad Social sí le pavimentó las 8 kilómetros, 10 kilómetros que dijo que le iba a pavimentar. ¿En qué quedó eso? ¿A cuánta gente se le quedó mal? ¿A cuánta gente no se le cumplió? Porque es que entonces no fue con Duque fue un año de aprendizaje, pero otros se dedicaron los 3 años a aprender, pues tampoco es posible. Es decir, también hay gente que se siente defraudada y eso es normal. Claro. Pero entonces yo vuelvo a adoptar mi postura, a mirar el par de vecinos ahí peleando. No, de verdad, no tiene vuelta de hoja, pues o sea, el influencer en el país nuestro es libre cualquiera de decir lo que quiera, de apoyar a quien le la gana. No tiene vuelta de hoja. Se llama libertad de prensa, libertad de expresión. No tiene vuelta de hoja. Dígase influencer, dígase cualquiera. No tiene vuelta de hoja. Ciudadano cualquiera. Listo. Lo otro, me llama la atención por la pelea pues de las dos vecinas, que es que ayer era mi amiga y hoy ya no es mi amiga. Cierto, mire, ya estás con los vecinos, esa es una pelea de ese tipo. Vea, hay que me invitaba siempre a almorzar y hoy le está invitando a otra. Entonces, uno hace lo que le dé la gana, si lo hace consciente. Ahora, le doy la razón a Gustavo Bolívar en el sentido de, ojo, es bueno también que la gente sepa si eso es publicidad política pagada. Y eso no es un invento de Gustavo Bolívar. Precisamente acabamos de presenciar un momento que no le genera a las firmas encuestadoras mucha satisfacción y es la de la regulación de las encuestas. No saldrán las encuestas sino 3 meses antes porque las encuestas tienen lamentablemente, aunque son muy importantes, porque es una herramienta que se utilizan tanto en lo económico y comercial como en lo político, generan intenciones, ¿cierto? Convierten a la gente en idiotas útiles. Entonces, cuando se dice que un comentario dicho entre ellos pasa con los medios de comunicación también en su momento, en torno a un candidato, hay que decir que es publicidad política pagada. Como cuando nosotros los periodistas decimos, ojo, esto que voy a decir es opinión, no es información. Los géneros periodísticos son clarísimos y cada uno tiene su fuerza. Hay información y hay opinión, además de los otros géneros. La opinión es mi opinión, favorable o en contra de una persona o de un producto. Por respeto con el televidente, el lector o el internauta, uno dice, ojo, esto que le voy a decir es opinión, es subjetivo, surge de las creencias, los pensamientos, las ideas, los temores, las alegrías, las expectativas de este sujeto. Lo objetivo es la información que habla de datos y de hechos. Esas se las entrego con tranquilidad, pero cuando yo voy a dar mi opinión, advierto para que el televidente sepa, con beneficio de inventario que dicen, si acepta o no acepta lo que estoy diciendo. En ese sentido, creo que es políticamente hablando muy importante que sí se tenga claridad
como cuando el influencer sale a vender un producto. Uno sabe que le están pagando porque él dice, mire cómo tengo la cara, gracias a este producto. Eso es publicidad. La otra, la política, también tiene una tendencia. En ese sentido, yo veo pues que hay justicia y son un par de vecinas peleando cuando se supone que lo que tiene que hacerse es simplemente respetar al usuario de la información y advertirle qué clase de información es esa. Ese es mi pensamiento, esa es mi opinión, lo advierto. Y ojo, lo otro, JP Hernández subió allá al Senado de la República gracias a las redes. Que los influencers quieren hacer parte de la política, por supuesto que lo pueden hacer, como lo han hecho durante estos últimos 33 años de la Constitución Política de Colombia, cuando se dispararon el número de partidos y movimientos, representando garajes incluso, intereses muy particulares. Claro que lo pueden hacer. Ojalá, eso sí, cuando llegue alguien allá escogido, gracias a la fuerza que tienen a través de sus redes sociales, que sea una persona que realmente le aporte al país, la persona que no vaya a hacerle daño al país. En fin, esto es un tema largo, Daniel, largo. Roger, sí, ya como para ir redondeando, yo quiero decir lo siguiente. Uno, y es que en efecto, Gustavo Bolívar hizo algo, una jugada maestra, y es que puso en tela de juicio cualquier persona que lo critique. Eso ya es, ahí va ganando. Es decir, en este momento, el que diga yo estoy con fulano, con perano, ese ya lo está pagando, ya lo están pagando, ese ya está comprado. Y si además de eso en el debate uno dice yo estoy a favor de este y en contra de este y da sus motivaciones, están diciendo lo están pagando. Yo creo que ahí el hombre hizo algo inteligente y por eso van a atacar a los demás. Ahora, claro, hay unos candidatos que tienen influencers que están con ellos abiertamente. Por ejemplo, Daniel Quintero es uno que tiene un gran número de influencers que lo apoyan, pero eso era desde la alcaldía de él. Sí. También Carolina Corcho tiene gente muy influyente pues en redes sociales que está con ella. Entonces, si nos vemos, Beto Coral, que tiene como una fijación con Gustavo Bolívar, no sé, como un fetiche muy extraño con Gustavo Bolívar, siempre está ahí así, pase lo que pase, es uno de los de Gustavo Bolívar. Entonces, creo que ahí eso está repartido. El hombre lo que hizo fue curarse en salud frente a los debates y cuando la gente se vaya en contra de él, ya. Eso está básicamente lo que logró Bolívar y lo logró bien. Y lo hizo bien. Es una jugadita, diría uno, pues, le fue muy bien, pero me parece medio truculento, ¿cierto? También, Sí, pues, sí. poner eso, o sea, eso no es limpio, no es transparente. Eso no es un manto de duda, porque eso usted quitarle al ciudadano su capacidad de pensar. Eso habla a favor de él en un público. En otro público dice que man tan, permítame la expresión, que man tan tramposo. Entonces, esto pasa. Por eso es que nosotros insistimos en que la gente tiene que ser muy bien informada, como la gente nuestra es informada, inteligente, interesante y calificada. Que no la manipulen. Que ese Gustavo Bolívar dijo, un momentico. A ver, yo voy al contexto. Gente con criterio. Mentiroso. Este es un tramposo, dirán unos. Otros dirán, ay, sí, pobrecito. Esas cosas pasan. Por eso la gente tiene que estar muy bien formada, muy bien informada y ojalá formada en cultura política. Y estamos hablando de los influencers de este sector. Pero es que la derecha también tienen influencers. Tienen unas personas que hablan a favor de su gente en la derecha y en contra de la izquierda. Y uno los ve con una cantidad de visualizaciones y de seguidores. Así, cuando uno los ve, qué raca tan mentirosa. Cuando uno tiene criterio, se da cuenta que lo que está diciendo es mentira. Uy, qué cosa tan aterradora. Esa es lamentablemente la libertad que tenemos. No es problema incluso, pues a la hora de la verdad de ellos hacen su papel. Es problema nuestro que no estamos lo suficientemente criteriados, permítame la expresión, porque hay descriteriados y gente con criterio, bien informada, que sencillamente no se deja manipular, como con las encuestas, no se deja convertir en idiota útil. Esa es mi opinión. Nos fuimos cortito, qué pena con Daniel Canal que está, y quédese ahí para que escuche esta conversación que tenemos enseguida, que vamos a hacer el análisis de lo que expresa, tranquilo, escúcheme. Vamos a escuchar, a ver enseguida con Daniel Canal lo que realmente expresa el presidente Gustavo Petro Urrego
con su cuerpo y sus gestos y su lapicito. Comentario final, Daniel. Listo, Roger. Mire, yo creo que frente a este tema es muy interesante, sobre el tema de los influencers, a mí me llama mucho la atención por lo que eso significa, lo que sociológicamente representa. Pero yo quiero decir algo sobre Bolívar, que es un hombre que se precia a sí mismo ser un hombre muy diáfano, transparente, pulcro, inmaculado. El hombre habla mucho de la publicidad política pagada. Como yo creo que un acto de transparencia de Gustavo Bolívar es que le diga a la ciudadanía no cuál es su declaración de renta, porque no importa que el hombre sea un hombre rico, se lo ha ganado con trabajo, con capacidades. En el capitalismo eso está muy bien, pero que le diga a la gente cuánta plata le paga o le ha pagado a Caracol, RCN y las grandes cadenas para que lo publiciten, porque el día y noche yo hablando de los grandes medios, que los grandes medios mienten, que los grandes medios manipulan, que los grandes medios, mejor dicho, son el coco, pero que le diga a la gente, venga, dígame, si es verdad que le metió a la campaña a la alcaldía 3.000 millones de pesos a sus canales que él considera que son el coco, que son lo peor del país. O sea, eso sería un acto de transparencia, que realmente le diga a la gente cuánta plata le ha metido en publicidad a estos grandes medios que él tanto ha criticado, para ver si en términos de coherencia, ¿cierto? Estamos hablando con alguien tan pulcro, tan diáfano, transparente y angelical. Básicamente Sí, es eso. Sí, señor. Sí, pues esperemos que todos, no solamente Gustavo Bolívar, sino todos sean coherentes. Que lamentablemente en este país, en esta polarización que tenemos, y lo dicen los asesores, los consultores políticos, diga mentiras, exagere. Pues verdad. Entonces, ojo, ojalá fueran todos coherentes. Esa petición no es solamente para Bolívar, sino para todos. Mejor dicho, este gesto. Diego, para que me analice enseguida este gesto, hágame el favor. Y ustedes quedan enseguida viendo esto, Daniel. Este gesto. Señalan con este dedo índice al otro los pecados del otro y no se dan cuenta que 3 dedos de su propia mano señalan hacia ellos. Y eso no tiene vuelta de hoja. Eso es absolutamente cierto. Se muestra todos los días. Cuando uno está bien informado y tiene criterio, sabe que así es. Daniel Largo, sociólogo y analista político, gracias por estar con nosotros. Volvemos a conversar, Daniel. Muchas gracias, Roger. Aquí a la orden para lo que me necesiten. Mi querido.